Ahora vamos a Cracovia y mira, estoy en la estación, pero no puedo subir mi maleta. Entonces lo pongo en una cinta transportadora a ver si funciona. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Pociąg osobowy ze stacji Lichków planowy przyjazd o godzinie 18:58 przyjedzie z opóźnieniem około 40 minut. Za opóźnienie uprzejmie przepraszamy. Zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. No funciona. Pociąg osobowy. Muy bonita esta estación. Ha sido renovada recientemente con fondos europeos como gran parte de la infraestructura ferroviaria en Polonia. En total, el trayecto Berlín-Cracovia fue de unos 530 kilómetros, repartidos en dos fases. Berlín-Wrocław, alrededor de 300 kilómetros en 5 horas, y ahora desde Wrocław a Cracovia unos 230 kilómetros en alrededor de 3 horas. En total tardamos aproximadamente 8 horas y esto nos da una velocidad media de unos 65-70 km por hora durante todo el viaje. ¿Está bien la velocidad media? ¿Es mucho? ¿Poco? ¿Tú qué opinas? Déjame en los comentarios. A ver el vagón restaurante de este tren. Bueno, pues falta una hora, algo así, para llegar a Cracovia. Y ya estoy cansado. Y después de casi 8 horas de camino hoy, estoy un poco cansado y espero llegar a Cracovia. En este tren, que es el segundo hoy, no vamos a comer en el restaurante, pero el menú es más o menos lo mismo que el primero. Solo he tomado un té que son 2 euros para calentarme, porque fuera son 8 grados y también el restaurante no está tan confortable. Y al menos en este vagón está un poco frío. Grados fuera. Está cayendo esta silla. Ahí estaba enseñando también la velocidad, que estaba de 900 kilómetros por hora. 98. 98 No, 900. 98 kilómetros por hora. Así que no es un tren de alta velocidad, es un tren normal. Noticia exclusiva mundial. Los trenes polacos superan a los aviones y a los maglev japoneses. Así que por traerte esta noticia, por favor dale un like y suscríbete. Así, simple. Estamos llegando a Katowice. He salido un poco en la estación y no, el aire está cargado, huele a carbón. Aunque este es un tren Intercity, he buscado si hay una red de Wi-Fi y
había en algún momento, pero ha desaparecido y tampoco se conectaba. Así que puedo decir que no hay wifi. Enseguida llegamos a Cracovia y, como decía, el billete me costó alrededor de 30 euros. Esto es un tren Intercity, no es alta velocidad, pero mantiene una velocidad buena y constante. Y sobre todo, para este precio, los servicios en los trenes polacos están muy bien. La relación calidad-precio es realmente buena. Ya está, hemos llegado a nuestro destino final, Cracovia. Mañana vamos a ver qué nos ofrece esta ciudad y qué podemos hacer libre. Así que buenas noches, hasta mañana. Esto fue nuestro tren. Está muy bonito el casco antiguo por la noche. Creo que me gusta más que de día. Ahora vamos a comer algo típico polaco. Y como hace frío fuera, en Polonia también se bebe cerveza caliente. Esto sí que es raro. A ver, mi primera vez. No está mal. Es como un té. Tiene también un gusto de esto. Pensaba que iba a ser más raro, pero está bueno. Como entrante de parte de casa, manteca de cerdo con chicharrones y queso con ajo. Muy bueno. Sopa calentita en pan con salchicha. Sopa con salchicha. Tiene también huevos y creo que setas. Aún estoy analizando y intento convencerme. Nazdrovia. Realmente está buena porque es dulce y con condimentos y no sé, parece más bien té, un té dulce y aromático.
Aquí otra porción de comida típica de esta zona de Cracovia, salchicha con cebolla, pepinillos picantes y rábano picante. Sí, esto es rábano picante muy típico. Y bueno, unas patatas. Y claro, pierogi, que es lo más típico de Polonia. Un mix de pierogi. De camino al hotel, pero algunas calles no están iluminadas, casi nada. Bueno, nada de nada. Welcome to Eastern Europe. Bienvenidos a la Europa del Este. Días desde Cracovia. Buenos días. Nos encontramos en Krakowicki, en la soleada Polonia. Soleada y alegre. Esta es la estación principal de Cracovia, Kraków Główny. Y al lado de la estación han construido un centro comercial bastante grande, lo que está muy bien. En este centro comercial encuentras también muchos restaurantes, así que si quieres comer algo rápido antes de ir o cuando llegas de alguna parte, pues hay muchas opciones y opciones baratas también. Hay muchas cafeterías, panaderías, así donde puedes tomar algo barato, un café con 2 euros, un bocadillo con 2 euros, un pączki con solo 1 euro. Mira, todo esto solo 1 euro. Pączki con marmelada de rosa y crema encima. Y uno continental. Smacznego. Hace un frío de la hostia. Algo muy típico que he visto por las calles de Cracovia, que se vende mucho, son estos cosas de panaderías. ¿Cómo se llama en español estas cosas? Brezel, que son con sal, sésamo y semillas de amapola. No hay ninguna denominación en español para estas semillas. Zagrałem dzisiaj tą małą melodyjeczkę. Zagrałem właśnie dzisiaj małą melodyjeczkę. Que no cantaba yo, que lo sepáis. Saliendo desde la estación central de Cracovia, nos dirigimos hacia el casco antiguo, Stare Miasto en polaco. Son solo 5 o 10 minutos caminando, lo cual está muy bien. La verdad es que no me esperaba que la estación principal estuviera tan cerca del centro histórico. De hecho, está prácticamente pegada a la zona histórica. Sales de la estación y ya estás casi dentro de la ciudad antigua. No necesitas transporte. La ciudad empieza nada más bajar del tren. Y eso ya te da la sensación que esta ciudad es muy caminable. El casco antiguo de Cracovia es uno de los centros históricos medievales mejor conservados de Europa. No fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial y forma parte del Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. La plaza principal es la plaza medieval más grande de Europa, dicen, y data del siglo XIII. Ha sido el corazón de la ciudad durante más de 700 años. Aquí encuentras el mercado antiguo de telas o el mercado histórico, la Basílica de Santa María y cafés, carruajes, músicos callejeros, como podéis escuchar, turistas y locales mezclados. Si buscas un guía personal por el casco antiguo, aquí es muy fácil. A nosotros se nos acercó uno.
because you've got many restaurants, pubs, coffees, small shops. It's a very pleasant quarter. Okay. How far is it, the Jewish quarter from here? You mean by foot? Yes. 30 minutes, something like that, yes. But don't you Okay. want to try, for example? Perfect time now, before it gets dark. I can make you a good price. Usually it's 7.20, but I'm honest with you, it's not a good... Ah, you are 4. Yes. I didn't see, monsieur. He was around. No, you know, for all of you, 500 zloty, for example. Okay. Okay. Private We tour. will think we just arrived, so we will think we will make a little bit of walk around. Pero por desgracia no teníamos mucho tiempo y tuvimos que rechazarlo. Algo muy interesante es que cada hora desde la torre de la basílica se toca el Aimel Mariachi, una melodía que se corta de golpe. ¿Por qué? Pues, según la leyenda, el trompetista fue alcanzado por una flecha durante una invasión medieval mientras daba la alarma. Así que no es un error. Recuerda a una trompetista que murió avisando la ciudad de un ataque. Pero hoy la plaza está llena de vida, turistas y música. Pero esta misma ciudad, tan hermosa y tranquila, fue testigo de uno de los capítulos más oscuros de la historia europea. Así que, para entender Cracovia de verdad, hay que ir más allá de esta postal. Desde el casco antiguo dejamos atrás la plaza y empezamos a caminar hacia el castillo de Valben. El trayecto es corto, unos 10 minutos, pero el cambio se nota. Si el casco antiguo es el corazón comercial y social, el castillo es su corazón político e histórico. Este castillo fue durante siglos la residencia de los reyes de Polonia. Desde aquí se gobernó el país, no desde Varsavicki. Desde aquí se tomaron decisiones clave y se construyó la identidad polaca. Así que en este momento estamos en uno de los lugares más importantes de toda la historia de Polonia. Pero desgraciadamente este lugar también tiene una cara más reciente. Durante la ocupación nazi, el castillo fue la residencia del gobernador general alemán y desde aquí se administraba gran parte del territorio ocupado de Polonia. Del castillo, símbolo de poder, pasamos a otro punto clave de la ciudad. La ocupación de Polonia dejó huellas profundas en esta ciudad. Para verlas más claramente, dejamos el castillo atrás y nos dirigimos a Kazimierz. El antiguo barrio judío de Cracovia. Así se llama este barrio, Kazimierz. Kazimierz es hoy uno de los barrios más visitados de Cracovia, pero todavía conserva muchas cicatrices. A primera vista, muchos edificios parecen descuidados, algunos casi en ruinas. Sinceramente, no me esperaba esto. Pensaba que Cracovia es una ciudad más arreglada, más renovada. Pero este barrio no está en mal estado por casualidad. Su estado no es el resultado de la guerra directa. Este barrio no fue destruido por bombas, sino por la ausencia de quienes lo habitaban. Está así porque la gente que vivía aquí desapareció. Después de la Segunda Guerra Mundial, el barrio ya no tenía su comunidad original. Los pocos supervivientes del Holocausto no regresaron o acabaron emigrando. Y durante el periodo comunista este barrio quedó completamente olvidado.
Las autoridades no tenían interés en conservar el patrimonio. Muchos edificios fueron nacionalizados y ocupados por familias pobres, sin recursos para mantenerlos. De hecho, algo muy típico en la Europa del Este, o Europa comunista. No hubo restauraciones, ni inversiones, ni memoria. Durante décadas, creo que también después del comunismo, el barrio fue visto como un barrio viejo, incómodo o sin valor. Y bueno, cuando un lugar pierde a su gente y su significado, también empieza a caerse físicamente. Y bueno, más después de la caída del comunismo, comenzaron disputas de propiedad, lo que hacía la restauración lenta y complicada. Así que hoy ves un contraste muy fuerte, edificios restaurados justo al lado de otros casi en ruina. Kazimierz reúne algunos de los lugares más importantes de la memoria judía en Cracovia. Sinagogas históricas, uno de los cementerios judíos más antiguos de Europa y el Museo de Oskar Schindler, que ayuda a entender cómo se vivió aquí la ocupación nazi. Las calles tranquilas de Cracovia. Y como decía, aquí también está el Museo de Oskar Schindler, una visita muy recomendable, incluso si ya conoces la historia por la película. Schindler salvó a más de 1000 personas, pero fueron una minoría. Para la mayoría, el destino fue Auschwitz. Y ahí es donde vamos ahora. Este es Auschwitz-Birkenau. La visita es gratuita, pero hay que reservar con antelación. Es un lugar difícil de ver y de sentir. Yo aquí no tengo más palabras. Os dejo con las imágenes y algunos datos en el vídeo. Pero aviso, lo que vais a ver puede ser muy intenso. Richard Benzel, Aaron Bass, Michael Ilenkowy, Richard Bester, Max van den Berg.
esto